¿Y si todo lo que crees saber sobre Jesús de Nazaret no fuera exactamente como lo contaron? En este especial de Semana Santa, Crónicas de Joshua te invita a un viaje entre lo divino y lo terrenal, entre la fe y la historia. Vamos a desenredar los hilos de la historia de Jesús, el hombre que dividió el tiempo en dos, cuya figura se encuentra en lo más profundo de la Biblia, pero también bajo la lupa de los historiadores. ¿Quién fue realmente? ¿Un rebelde? ¿Un profeta? ¿Un simple carpintero? ¿O el mismísimo Hijo de Dios? Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Para entender la historia de Jesús, debemos retroceder más de 2000 años, a una pequeña provincia del Imperio Romano, Judea, una tierra tensa, llena de profecías, sublevaciones y esperanza. Allí, entre aldeas polvorientas, nació una figura destinada a cambiar el curso de la humanidad. Jesús de Nazaret, según los evangelios, nació en Belén y creció en un humilde poblado llamado Nazaret. Su madre María, una joven judía, su padre legal, José, un carpintero. Pero su historia desde el principio está rodeada de misterio. Un nacimiento anunciado por ángeles, una estrella que guió a sabios del oriente y un rey, Herodes, que quiso asesinarlo al considerarlo una amenaza. Los relatos del Nuevo Testamento nos ofrecen una infancia casi oculta, como si el velo del tiempo lo cubriera intencionalmente hasta que cumpliera su misión. ¿Fue Jesús educado como cualquier niño judío de la época, aprendiendo la Torá en la sinagoga? ¿O recibió una formación más profunda y secreta que lo preparó para algo mucho mayor? Lo cierto es que durante casi 30 años, Jesús permanece en silencio. Un silencio que, para muchos estudiosos del Jesús histórico, representa la clave de quién fue realmente. Porque cuando reaparece, no lo hace como un carpintero más, sino como un maestro carismático, con palabras que encendían el alma y perturbaban el poder. La vida de Jesús antes de sus 30 años permanece prácticamente en silencio. Los evangelios canónicos omiten décadas enteras de su existencia. ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Estudió con los esenios? ¿Viajó más allá de Galilea? Algunos textos apócrifos e hipótesis históricas plantean que su formación fue más compleja de lo que se cree. Lo cierto es que cuando emergió como predicador, sus palabras rompieron esquemas. Jesús no hablaba como los rabinos tradicionales. Usaba parábolas que desafiaban la lógica del poder y la estructura religiosa. Y eso le ganó muchos enemigos. Los evangelios narran decenas de milagros de Jesús. Caminar sobre el agua, devolver la vista a los ciegos, resucitar muertos. Pero ¿qué hay detrás de estas historias? Para muchos, son símbolos profundos y mensajes codificados más que eventos literales. Su mensaje era claro: el reino de Dios está cerca. Pero ese reino no era político, sino espiritual. Su propuesta de amor, compasión y justicia lo convirtieron en un peligro para el sistema establecido, tanto el judío como el romano. La última semana de la vida de Jesús fue una cadena de eventos dramáticos, digna de una tragedia clásica o de una conspiración cuidadosamente orquestada. Todo comienza con su entrada triunfal en Jerusalén. La gente lo aclama como rey, como el Hijo de David, una figura mesiánica esperada por siglos. Pero ese acto, aparentemente festivo, fue también una provocación política. Roma no permitía reyes que no fueran aprobados por el emperador. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, vemos cómo Jesús no solo confronta a los poderosos del imperio, sino también a los líderes religiosos de su propio pueblo. Entra al templo y lo purifica violentamente, acusando a los sacerdotes de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ese acto selló su destino. Los sumos sacerdotes no podían matarlo por sí mismos. Necesitaban a Roma. Por eso lo acusan de sedición, de proclamarse rey de los judíos. Pilato, el gobernador romano, no lo encuentra culpable de ningún crimen real. Sin embargo, por presión política, lo condena. Y así Jesús fue crucificado, el castigo más cruel y humillante que Roma podía imponer. Solo los criminales más peligrosos eran ejecutados de esa forma, desnudo, sangrante, cargando su cruz por las calles,
Jesús fue torturado públicamente. Pero lo más impactante fue su reacción. El silencio, la calma, el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se lee en los evangelios. Una frase que no solo revela su visión espiritual, sino que desafía la lógica del odio humano. En lo alto del Gólgota, al lado de ladrones, Jesús muere como uno más. Pero sus seguidores lo verán como el Cordero sacrificado, el Mesías esperado. Aquí nace la diferencia entre el Jesús histórico, que murió crucificado, y el Jesucristo de la fe, que resucitó y ascendió al cielo. Pero incluso eso también tiene otras versiones. Hoy muchos investigadores intentan separar al Jesús histórico del Jesucristo de la fe. Autores como Bart Ehrman y John Dominic Crossan han analizado fuentes, textos y contextos para acercarse al verdadero hombre tras el mito. No hay duda, Jesús existió. Existen referencias en textos romanos como los de Tácito y en crónicas judías como las de Flavio Josefo. Lo que aún se debate es quién fue realmente. ¿Un maestro iluminado? ¿Un revolucionario pacífico? ¿El Hijo de Dios? Más allá de la religión, la figura de Jesús de Nazaret cambió la historia del mundo. Millones de personas encuentran en él consuelo, guía y redención. Su mensaje ha inspirado arte, filosofía, movimientos sociales y revoluciones espirituales. Sea como figura divina o histórica, su impacto es innegable. Jesús no solo vivió, Jesús permanece. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este especial de Semana Santa, ¿quién crees que fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿Un mito? ¿O el Hijo de Dios? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este viaje entre historia y fe, suscríbete a Crónicas de Joshua, porque cada semana desenterramos los misterios que marcaron al mundo. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia cobra vida. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.